Bienvenidos, estimados oyentes y aquellas personas que miran este programa de la radio Voz Andina Internacional por YouTube. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Observatorio Internacional. Como ustedes bien conocen, en este programa hemos examinado problemas políticos, problemas geopolíticos, problemas económicos, fundamentalmente las dinámicas de la economía global, de economías latinoamericanas específicas. Y en esta ocasión agradecemos la generosa participación del doctor José Elías Durán, responsable de la unidad de integración que forma parte de la Dirección de Comercio Internacional de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, ese brazo de Naciones Unidas que se ocupa de la economía, el desarrollo o las dimensiones económicas internacionales de la región y dentro de ello también del tema de integración. Él ha participado en el seminario que se realizó en los 2 días previos en esta universidad sobre la integración latinoamericana y sus perspectivas. Bienvenido, don José Elías Durán, un ilustre compatriota de la provincia del Oro que ha llegado a esa alta posición en este organismo internacional de Naciones Unidas, como he dicho, o que se ocupa de la región. Bienvenido. Este es un programa de diálogo académico en el cual invitamos a docentes, a académicos de distintas partes del mundo y también, por supuesto, a compatriotas para conversar sobre estos temas. Bienvenido, y para iniciar le plantearía una pregunta general. ¿Cómo ve usted la situación actual de la integración latinoamericana? Bienvenido. Muchas gracias, Marco, por esta invitación y por la gentil hospitalidad de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bueno, una pregunta sin duda importante, ¿no? ¿Cómo veo la integración regional en América Latina? Bueno, como hemos visto estos días en el seminario y con notados académicos internacionales, pues yo podría concluir que actualmente la integración regional está, digamos, en una situación compleja, ¿verdad? Digamos que tiene activos y pasivos. Activos y pasivos, digamos como activos, la existencia de algunos grupos subregionales que agrupan los intereses de algunos países en particular. Tenemos, por ejemplo, la Comunidad Andina, que incorpora a Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia en este momento, el Mercado Común Centroamericano, los países de Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, luego el Mercado Común Centroamericano, el Mercosur, que Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, que es miembro que en este momento está suspendido, y recientemente Bolivia, que acaba de incorporarse como miembro pleno tras la aprobación del protocolo de adhesión de Bolivia por parte del Congreso en Brasil. Y luego tenemos también el CARICOM, la Comunidad de Países del Caribe, que reúne a todos los países del Caribe, los países más grandes como Trinidad y Tobago, Barbados, Guyana, Surinam, Belice, ¿verdad? Jamaica, Haití, y los pequeños países del Caribe oriental, que son, digamos, las economías más pequeñas y vulnerables de la región, que también tienen una agrupación dentro de la CARICOM, que es la Organización de Cooperación Económica del Caribe Oriental, que tiene, pues claro, unos pequeños países como San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente, Granada, Dominica, Antigua y Barbuda, que son pequeñas islas y que también forman parte de la integración regional en esa región. Luego tenemos a República Dominicana y Cuba, que forman parte también, no directamente de la CARICOM,
pero sin embargo tienen relaciones con estos países. Y luego tenemos México y Chile, que junto con Colombia y Perú forman parte de la Alianza del Pacífico, que es otro grupo, otro esquema de integración, un acuerdo comercial que tiene un poco la idea de promover, el comercio y una integración más amplia, más allá del comercio, también, del mercado de capitales y la movilidad de personas. Y luego tenemos también la Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI, que se creó en 1980 como un remozar de la iniciativa de la alianza de la Asociación Latinoamericana de América Latina y el Caribe, la LAL, que inició como un gran proyecto de integrar a toda América Latina, que al final terminó pues en esta institucionalidad que incluye a los países de América del Sur, más México y Panamá en este momento, y luego tenemos las iniciativas más bien de corte político, como son la CELAC, ¿verdad? También tenemos el PROSUR, también luego también hay otra institucionalidad vinculada al Amazonas, el OTCA, luego tenemos también algunas instituciones, alguna banca de desarrollo, tenemos la Corporación Andina de Fomento, la CAF, tenemos luego el Banco Centroamericano de Integración, que son instituciones internacionales que apoyan en este caso, y luego el FLAR, el Fondo Latinoamericano de Reserva, también parte de toda esta constelación de esquemas de integración. Y luego tenemos también el CELA, que también es una institución de orden, la Secretaría Económica Latinoamericana, que también reúne a muchos países de la región y también busca, pues de alguna manera, dar seguimiento a la integración económica. Y como ve, pero que no se me haya quedado... entonces, ¿cómo veo la integración? Y hago toda esta este largo listado para decir que la integración regional tiene como activos todas estas institucionalidades, y de ellas quizás 4 o 5, incluyendo la Alianza del Pacífico, es decir, la Comunidad Andina, el Mercosur, la CIECA, el Mercado Común Centroamericano, la CARICOM y la Alianza del Pacífico son las iniciativas que están más activas, y hay diferencias entre unas y otras instituciones, ¿no? Algunas que son importantes, estas 4, que son las que dentro del orden económico y comercial vinculan a los países y tienen alguna institucionalidad que tiene sus diferencias. La diferencia principal tiene que ver con la existencia de un acervo jurídico, un derecho de integración en 2 de ellas, 2 instituciones. La una es la Comunidad Andina de Naciones y la otra el Mercado Común Centroamericano o el Sistema de Integración Centroamericana, en donde existe un acervo jurídico. Existe, por ejemplo, en la Comunidad Andina hay un Tribunal Andino de Justicia, hay un Parlamento, hay una Secretaría General similar en los países centroamericanos, donde hay el Sistema Centroamericano de Integración, y claro, ahí hay lo que se puede, los abogados mencionamos, ahí hay una institucionalidad que no existe, o que existe de mínima en otros, sobre todo en Mercosur, por ejemplo. El Mercosur tiene una secretaría técnica, tiene un consejo permanente, y luego el órgano principal de la Alianza del Pacífico, el Mercosur, son los presidentes. Entonces, los presidentes, y luego las iniciativas ya más bien, como por ejemplo, bilaterales, y por ejemplo la LADI tiene un consejo permanente, también una secretaría general, pero no tiene supranacionalidad como lo tienen estas 2 instituciones que mencioné. Entonces, al existir esta en la región, esto sería un acervo. Por ejemplo, la Comunidad Andina tiene un mecanismo de solución de controversias, un Tribunal Andino de Justicia, que hace que haya cierta certeza jurídica. Bien. Usted, yo no sabía, ahorita caigo en cuenta que usted es abogado de formación original. Soy abogado y economista. Sí, ya, abogado y economista, entonces, entremos de por eso. Usted lo coloca como activos. Hay muchísimos autores, no entro a detallar cuáles, que plantean que más bien es un pasivo.
esta excesiva fragmentación y florecimiento de una enorme cantidad de instituciones, porque implica fragmentación, la famosa olla de espaguetis por distintos niveles de políticas arancelarias, de manejo de barreras no arancelarias, en fin. Entonces, hay muchos que mencionan, en el caso de la integración andina y la integración centroamericana, que el hecho de que, hay que reconocerlo, o la cooperación de la Unión Europea fue uno de los pilares de la construcción de esos procesos, sobre todo en las décadas de los 70s, 80s y algo menos en 90s, imprimieron una orientación institucional similar al proceso de integración europeo, que es un proceso el más viejo del mundo, o más de 60 años, y que nace en un contexto específico, o su énfasis no era el comercio, era básicamente la seguridad, y luego se van agregando estos otros elementos que... Hablando de la Unión Europea. De la Unión Europea, sí. Y que luego son más bien objeto de cuestionamiento, en fin. Ya. Y aún ese proceso, el más antiguo del mundo, vemos que está enfrentando, desde el Brexit, la salida de Gran Bretaña, una serie de problemas que no son del caso analizarlo, concentrémonos en América Latina, pero que tienen una serie de causales, entre ellos una excesiva expansión hacia el Oriente, hacia Europa Central y Oriental, la cuestión de que no resolvió la integración fiscal, o sea, la integración monetaria ya fue parcial y, en definitiva, enfrenta ese trágico dilema que enfrentamos todos los procesos de integración de la intergubernamentalidad o la supranacionalidad como elementos. Ahí hay toda una discusión. Entonces, en ese sentido, le preguntaría, ¿se ratifica usted que es un activo, sí, o más bien, como en la integración andina se planteaba anoche, por ejemplo, una reingeniería institucional que ahorre recursos y que recursos no solamente económicos, sino sobre todo políticos, que desgastan a los gobiernos? Sí, bueno, déjeme decir que yo partí diciendo que había activos y que había pasivos. Y claro, en este afán de académico, de ser detallista, que yo creo que es bueno para los oyentes de esta radio, debo decir que efectivamente hay unos activos y hay unos pasivos. Los activos de cada institución son estos, son sus propias estructuras institucionales. El hecho de que, y ahí déjeme decirle también que el mercado común centroamericano es impulsado por la CEPAL, ¿no? Igual que la LAL. Realmente la inspiración es latinoamericana, sí. Pero hablemos también de la Unión Europea. Perfecto, pero déjeme decirle que efectivamente son activos, pero también hay pasivos. Y dentro de los pasivos de la integración regional, vamos a hablar de la integración regional como un todo en América Latina. Cuando hablo de esquemas de integración subregional y hablo de activos, estoy hablando de cada esquema de integración. Yeah. Digamos que es bueno reconocer que cada grupo de países tiene, digamos, cosas buenas. Esto es bueno reconocerlo. Y, por ejemplo, que el que exista un Tribunal Andino de Justicia, el que exista una Secretaría General y el que exista un mecanismo de solución de controversia que sea supranacional y que haya una cesión de autonomía, de soberanía de cada uno de los países miembros, le da un cierto margen a la institucionalidad para intervenir en situaciones complejas, como por ejemplo cuando Ecuador necesitaba de una salvaguarda para poder mantener la dolarización en momentos difíciles. Y ahí la supranacionalidad funcionó. Colombia hubo de aceptar, obviamente, una sobretasa en sus digamos exportaciones a Ecuador, temporal, y eso, digamos, es un activo. En Europa también, el existir un tribunal de justicia europeo, ¿verdad? Esta Corte Internacional lo que permite es que haya certeza jurídica, y eso sí que ha funcionado, y
Pero ahora hablemos de los pasivos. Entonces, efectivamente, la fragmentación, al hablar de la integración como la búsqueda de, digamos, el bienestar económico, social de los consumidores en toda América Latina, que se pudiera contar con un mercado ampliado, con libre movilidad de bienes, de servicios y de factores. Estamos hablando de capital y trabajo, y también una movilidad de personas, para poder llegar allá, que es como la Unión Europea, y a eso le sumamos, ¿verdad?, la integración económica con, digamos, un proceso, en el caso de Europa, de armonización para llegar a tener una moneda única, en donde los países tuvieron que efectivamente converger hacia unas tasas de crecimiento mínimamente, digamos, importantes, no recuerdo si 3%, una reducción de la inflación, una reducción del déficit fiscal y un compromiso por efectivamente tener una macroeconomía más estable para poder entonces sí tener un Banco Central Europeo y una moneda única como existe. Obviamente usted me dice que Inglaterra quedó por fuera. Obviamente, ahí hay una pequeña diferencia con dos velocidades, pero eso no quiere decir que haya estos activos y que en Europa la integración regional haya funcionado. En Europa tenemos incluso los fondos de cohesión, tenemos las regiones más empobrecidas que se han beneficiado de los presupuestos centrales, y en el tema fiscal sí que hay temas resueltos, y yo quisiera decir que la institucionalidad en la Unión Europea, la Comisión Europea, la Corte Europea de Justicia, el Tribunal de Cuentas, el Banco Central Europeo, el Parlamento, son todas instituciones que son guardianes de los acuerdos, guardianes de la integración. Obviamente hay diferencias, y aquí déjeme decirle que, y lo reflexionaba con usted el día de ayer, en otra entrevista, imaginémonos en el presidente de una nación. El presidente de una nación, de un país determinado, está abocado primero a sus mandantes, a resolver el bienestar y la seguridad de sus connacionales, de sus empresarios, de sus trabajadores, en particular buscar que las pequeñas y medianas empresas puedan tener un entorno económico favorable, en donde la banca, en donde el aparato productivo y en donde las universidades, la sociedad, exista una convivencia, en donde sea posible, digamos, un buen pasar, ¿verdad?, para todos los habitantes de ese país. Y entonces ahí las prioridades de en este caso, de ese presidente, de ese gobernante, es poner las mejores condiciones para que exista una buena educación, una buena salud, un buen aparato productivo, un buen marco regulatorio que garantice la seguridad de los nacionales, que garantice la llegada de inversión. O sea, visto en positivo, esto es, digamos, el ideal de un país, en donde el gobierno, entendido como el presidente, sus ministros, el Congreso y, digamos, el aparato judicial, funcionan todos en función del bienestar y en la maximización de, digamos, el buen pasar y digamos, el bienestar de sus nacionales. Entonces, ahí tenemos un plan nacional de gobierno. Y ese país ha de convivir. Si decimos que es en autarquía, todos felices, ¿verdad? Todos producimos para nosotros, pero como el mundo está globalizado, ¿verdad? Y ahí déjeme decirle que se necesita de las relaciones diplomáticas con terceros países, y esos segundos, terceros países, vecinos, ¿verdad?, o lejanos, y sobre todo los vecinos, también tienen sus, digamos, sus propias agendas, sus propias pretensiones. Entonces tenemos una agenda nacional y una agenda internacional. Y la integración regional tiene que ver con la gestión de la agenda internacional para encontrar puntos de unión entre las agendas nacionales y maximizar la utilidad de todos los países que conforman la integración regional. Entonces estamos hablando ahí de que la integración ha de ser funcional a la agenda doméstica y a la agenda regional. Y en tratándose de economía, cuando un pequeño agricultor, un campesino, que tiene su producción para atender, por ejemplo, a su familia, digamos, tiene un excedente. Digamos, un excedente de papa, cebolla,
tomate, y entonces viene ahí el gobernante o los políticos que están al servicio de estas personas y le hacen un pequeño camino para que sus tomates vayan a la ciudad, qué sé yo, se vendan al mercado, pero luego puede haber excedentes que sumados no puedan llegar a venderse dentro del país, y entonces se requiere del comercio. Y entonces, y ahí la integración regional es funcional. Ya, perfecto, pero si algo quedó claro de su presentación inicial al comenzar este seminario de la integración latinoamericana, es que estamos creciendo a la tasa más baja de los últimos 70 años. 2, el comercio exterior, que fue el gran motor de la globalización, porque crecía siempre a tasas de 6, 7, 8 o más por ciento y jalaba las economías, se acabó. Desde la crisis del 2008 comenzó a bajar, pero sobre todo después del COVID y del conflicto Rusia-Ucrania, ha bajado a niveles entre 1 y 2%, lo cual eliminó ese motor. Tercero, se ha señalado igualmente que hay no entremos en el debate y quedan invitados los interesados en ese tema. En la página web de la Universidad Andina se va a colocar la entrevista que tuvimos ayer en la que analizamos el tema de la globalización, desglobalización, fragmentación de la globalización, etcétera. Entonces no vamos a topar ese tema nuevamente, pero como diría José Antonio Campo, lo dijo hace menos de un mes en un digamos, en un congreso de historia económica que se realizó aquí en la Universidad Andina. Vivimos una segunda década perdida en la cual nuevamente el problema de la deuda externa se está acumulando en todos los países, no solo en el sector público, sino también en el sector privado, y amenaza con limitar seriamente las posibilidades de obtener esos objetivos que usted señala. Pero más claramente aún, si examinamos a partir de los trabajos de la CEPAL, del cual nos entregó algunos que van a estar acá en la biblioteca y que todos están disponibles en la página web. Esa es una de las ventajas de la globalización. La página web de la CEPAL es una de las fuentes más actualizadas e importantes de información, de estadística económica y de alguna manera de los debates. Entonces, de acuerdo a eso, y lo que estamos viendo en Bolivia, en Perú, en Ecuador hoy día, es que esas prioridades que usted señala, teóricas, no están en el primer lugar. En la medida en que retornó a la región el Fondo Monetario Internacional y como corolario de estos déficits fiscales, de esos déficits externos, de este problema de deuda, tenemos que nuevamente los programas de ajuste estructural y la austeridad se han implantado en la región. Entonces, esos objetivos, educación, salud, obras de infraestructura, electrificación, etcétera, están en un segundo plano y por lo tanto también la integración, porque el primer objetivo de las políticas de varios países de la región es pagar la deuda, generar los excedentes para pagar la deuda. Y más claramente aún, en Argentina es clarísimo, en Ecuador igual, en Bolivia vamos por el mismo camino. Estamos firmando acuerdos stand-by con el FMI o otros mecanismos de los que se han creado en los últimos años. Básicamente nos prestan para pagarles y mantener la ficción de que la cosa funciona. ¿Cómo ve usted esa perspectiva ya más macro de la región en términos económicos, ya no de la integración solamente? Bueno, usted me trae de las peras a las manzanas, de la integración a la política económica que prevalece en la región. Antes me ha hablado de la globalización y me ha hablado un poco de que la región está creciendo menos y que adicionalmente la economía global está creciendo también menos. Y eso es correcto, es importante mencionarlo, que hay a nivel global una disputa por el liderazgo económico y político, y ahí entre Estados Unidos y China, y ahí y la región está en una situación, digamos, a la expectativa, ¿verdad? El telón de fondo de la economía global tiene que ver con esta disputa, pero déjeme decirle que a ver,
la política pública, ¿verdad? Ha de hacerse de manera responsable también. Y digamos que entiendo yo que cuando un buen padre de familia, ¿verdad?, tiene 4 hijos, ¿no? Y tiene un trabajo que le permite ganar un ingreso para atender esos 4 hijos, él no puede gastar para 6 y para 8 hijos. Tiene que efectivamente ser coherente y manejar sus presupuestos en función de sus ingresos. En tratándose de la política económica, cuando se genera, digamos, la planificación económica, estamos ante una situación de finanzas públicas en donde los gastos forman parte de un presupuesto, y entonces ahí un país que no es dolarizado tiene el señoreaje y puede emitir y efectivamente puede manejar la política monetaria en función de incluso aumentar la emisión y conseguir aumentar los salarios. Y yo creo que estas situaciones se han dado, y tenemos un caso particular en la región, varios casos, pero no solamente es el tema monetario, sino también el tema, digamos, productivo. Yo creo que ahí es donde está el problema. El problema más grave, ¿verdad? Y ahí ya que usted me habla de endeudamiento y de una situación compleja, en este momento, yo creo que para poder explicar la situación presente hay que mirar al pasado. Y entonces estamos hablando, hablemos de Ecuador, ¿no? Hablemos de Ecuador. Ecuador tuvo una década, digamos, tuvo un boom, al igual que toda la región, una bonanza en la que, digamos, se habla de la famosa década ganada, ¿verdad? ¿Verdad? Hay un debate, pero también durante esa década, también uno pudiera decir que aunque hubo inversión, aunque hubo un aumento, digamos, de la inversión pública interesante, estamos hablando de que el país llegó a tener inversiones o compras públicas, inversión de 10% del PIB, 12% del PIB, y entonces se invirtieron en carreteras, hidroeléctricas, lo cual estuvo muy bien. Pero lamentablemente hubo un divorcio, ¿verdad?, con el desarrollo productivo. O sea, se habló digamos, ampliamente del cambio de la matriz productiva. Pero un cambio de la matriz productiva no se puede hacer por decreto. Efectivamente, se requiere de la, digamos, consonancia entre el sector público y el sector privado, y ahí parece ser que esto no cuajó. O sea, hubo digamos, un periodo en donde la economía pura y dura, ¿verdad?, no estuvo acompañada por la economía política, y bueno, yo creo que ahí esto es complicado. O sea, que cuando una familia no ha gestionado bien sus ingresos y ha gastado más de lo que sus ingresos lo permiten, al final del día llega la cuenta, ¿no? Entonces, una cuestión sobre lo fiscal que está diciendo, porque me parece muy importante. La CEPAL sacó 2022, 2023, 2 estudios que a mí me parecen fabulosos. ¿Por qué? Porque clarifican, al contrario de lo que usted está señalando, la cuestión fiscal no por un tema solamente de gasto. El primer estudio se refería a la evasión tributaria y saca país por país los niveles de evasión tributaria, que son enormes, históricos, récords mundiales. Y segundo estudio que sacó en el 2023 y que me pareció fabuloso, porque colocó un tema que no al menos aquí en el Ecuador no se había manejado, del famoso gasto tributario, que no son otra cosa que perdones de impuestos como elementos de... por supuesto, iba para la tercera edad, etcétera, pero el grueso es para beneficiar a ciertos sectores, sin llamarlos subsidios como el de los combustibles u otros, pero son, en definitiva, subsidios, apoyos a los sectores empresariales. Las cifras que dio CEPAL de eso son impresionantes, y cuando uno revisa la cuestión histórica, por ejemplo, el Ecuador no tendría deuda externa si es que si evitamos la evasión tributaria
y racionalizamos ese gasto tributario, no teníamos deuda externa. Entonces es una cifra impresionante para la región y para el Ecuador también. Es correcto, eso ratifica lo que yo estoy diciendo, que efectivamente cuando no hay esa articulación, obviamente cuando, bueno, es el jamón y la zanahoria, ¿no? O sea, pero no es solo el gasto, a eso me refería. No, también tiene que ver con el ingreso. Por supuesto. También tiene que ver con el ingreso. Y entonces, claro, el jamón y la zanahoria, y efectivamente, claro, pero obviamente durante la década esta famosa de la que estamos hablando, la última, hubo una gran bonanza y entonces se preocupó más del gasto que del ingreso. Y entonces, claro, si yo soy un campesino y estoy joven, tengo mis padres que reciben un bono y yo estoy en edad y también me dan un bono a mí y me dan un bono y es gratis, bueno, y eso pasó aquí en Ecuador, lamentablemente, y eso ha pasado en varios países. Yo he escuchado de personas argentinas, en un vuelo, y esto lo digo coloquialmente, y son palabras que no son mías, son de personas que han vivido, y que dicen, bueno, una vez me decían que en Argentina hay alrededor de 4 millones de argentinos que han vivido y que, de sus bonos y que no saben trabajar y que no tienen esa, y yo no sé cuánto de eso también, y eso tiene que ver con el gasto sin el ingreso. Y luego, claro, es complicado, por eso es que nosotros en CEPAL estamos ahora, digamos, en un proceso de reflexión de apoyar el desarrollo productivo, poner el desarrollo productivo en el centro de las políticas de desarrollo, porque estamos hablando de la necesidad del desarrollo productivo que genere realmente crecimiento. Yo creo que ahí tenemos el problema. Diga. Sí, pero concuerdo plenamente, pero una cuestión que no quisiera dejar de lado es que esos bonos son una creación del Banco Mundial en la década de los 90 y se generalizaron no solo a América Latina, sino al mundo. Y han pretendido ser el sustituto a las políticas sociales sectoriales y se han constituido en un instrumento para el clientelismo en todos los países, se han constituido en un instrumento para corrupción también, o por el manejo discrecional de eso, pero eso solamente dicho de paso. A lo que iba fundamentalmente es que, y lo mencionábamos coloquialmente ayer cuando conversábamos, y yo siempre saco a colación esa famosa frase que dijo la ex primera ministra de Alemania, Angela Merkel, porque es un tema que lo hemos discutido también a nivel histórico. El tema de que el problema de América Latina es que los latinoamericanos no quieren pagar impuestos. ¿Y qué relación hago eso? Entonces, simplemente las capacidades fiscales son absolutamente mermadas. Evasión, gasto tributario, etc. Entonces, como usted señala acertadamente, en el boom de las materias primas, y no es el caso generalizado, hubo algunos países en que una fracción de los ingresos extraordinarios que recibió la región en ese periodo se destinaron a inversión de más largo plazo, de infraestructura, etc. Pero lo que no debemos olvidar también es que hubo sectores empresariales de todos los niveles, las actividades económicas, comercio, servicios, etcétera, que ganaron fabulosamente en ese periodo. Y entonces ahí hago el link con lo de Merkel, y es que uno de los deportes nacionales prevalecientes en América Latina es la fuga de capitales. O sea, también trabajos de la CEPAL de la década anterior y más recientes nos muestran las magnitudes de la fuga de capitales de nuestros países. Entonces yo me recuerdo haber escuchado a funcionarios del Banco Mundial y del BID. América Latina puede solucionar muy bien sus problemas económicos el momento en que esos recursos que se van de la región se los retenga acá, se inviertan productivamente. Por supuesto, se exige marco jurídico estable, claridad de reglas y un entorno que favorezca el retorno de sus capitales. Macri lo intentó y significó una pérdida brutal para Argentina, porque regresaron, pero luego se fugaron esos más los que prestó el FMI, entonces no se resolvió el problema. Ahí hay una cuestión de fondo. Y para completar y pedirle su parecer allí,
articulistas, analistas económicos chilenos fundamentalmente, que escriben en la revista La CEPAL, han planteado una pregunta que me parece muy relevante. Es que existe en la región y en todos los países, particularmente en la heterogeneidad de situaciones que tenemos hoy día en la región, el actor central que para que eso se dé tiene que existir un sector empresarial innovador, que arriesga sus capitales, que no le apuesta fundamentalmente a las ganancias financieras, que invierte en innovación científico-técnica. Por supuesto que hay ejemplos micro, pero la pregunta sería más bien macro. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que Ecuador y algunos países de la región son buenos ejemplos de algunas políticas, digamos, que estuvieron bien y otras que no han estado tan bien. O sea, por ejemplo, usted mencionó de que parte de esta inversión, por ejemplo, en Ecuador fue a inversión pública. Carretera, ¿verdad? Aeropuerto, tenemos aquí un aeropuerto, tenemos las carreteras importantes, tenemos obras de infraestructura muy interesantes en Ecuador, y eso está muy bien, pero en ese mismo periodo, ¿verdad? No hubo un esfuerzo, digamos, o aparentemente lo hubo, ¿verdad? Para modificar la matriz productiva y todo hubo, o sea, todo un mantra, el mantra del desarrollo productivo y del cambio de la matriz productiva, ¿verdad? Al final, para algunos, parece ser como digamos, una gran humarada, ¿verdad? En principio, las ideas son buenas, ¿verdad? Pero sin una articulación, digamos, económica tal y jurídica que pudiera permitir la certeza jurídica y el estímulo a los inversionistas, realmente terminó siendo un gran proyecto que no se pudo materializar. O sea, y además yo creo que hay otro tema, y que déjeme decirlo, haciéndome cargo de las palabras, es que a veces la ideología mata, ¿verdad?, a la economía política. O sea, porque a veces el pragmatismo es muy bueno. O sea, no es tanto la derecha o la izquierda, sino realmente el conseguir las mejores condiciones para que el desarrollo económico pueda tener las condiciones necesarias de articularse. Entonces, claro, imagínese usted que en la famosa década me tocó desde CEPAL trabajar en analizar las cadenas de valor entre Ecuador y los países andinos. Hubo tensiones entre Ecuador y los países andinos, incluso hasta con esta universidad que hubo tensiones entre las autoridades, y esas tensiones tenían que ver efectivamente en algún momento con la ideología, en plantearse si era mejor que Ecuador esté en el Mercosur, que en la CAN, y bueno, todo esto realmente generó muchas dificultades en sectores empresariales. Por ejemplo, empresarios colombianos me decían, qué envidia, me gustaría tener mi empresa en Ecuador, unas carreteras fabulosas, ¿verdad?, unas obras de infraestructura tremendas, pero lamentablemente la tensión política y la polarización hacen que yo no invierta. De hecho, estaba invirtiendo en Ecuador, y entonces vienen las tensiones. Estas tensiones políticas a veces exacerban, digamos, el ánimo de los empresariales, y ahí es un tema que yo creo que a la integración regional le ha faltado. O sea, le ha faltado la humildad de poder articular el discurso, digamos, en torno a poner las mejores condiciones para que la inversión llegue. Y ahí un poco a veces la ideología, por ejemplo, el gestionar la política económica al margen del sector privado hace muy difícil digamos, el que los empresarios puedan poner sus inversiones. Entonces se transforman en empresarios rentistas esperando pescar, ¿verdad?, una mejor oportunidad, un beneficio, y entonces la economía se transforma en una suerte de yo te doy y tú me das, y yo hago o dejo de hacer, y entonces no el centro no son los intereses de los países, sino los intereses particulares del político. Imagínense, falta de liderazgo presidencial en la región. O sea, Perdón, pero para
para terminar con lo tributario, y estoy totalmente de acuerdo con usted de esta polarización, yo diría de esta ideologización exacerbada en América Latina, que por ejemplo aterriza en una contraposición casi existencial entre el Estado y el mercado, o el sector público y el sector privado, que es particular y acendrada en América Latina, y no desde ahora, viene de los 200 años, y si no es más atrás incluso, en la región. ¿Qué opinión le merece a usted? Sube Lula, sube el presidente en Colombia, sube el presidente en Chile, Boric, sube el presidente Milei en Argentina, y todos plantean la necesidad de una reforma tributaria. Entonces, hay, por supuesto, los contenidos, quién va a cargar el muerto, cómo se distribuyen las cargas fiscales, ahí viene la diferenciación, pero todos reconocen que esa es una necesidad, pero estructural, de nuestros países. Obviamente, es un tema de fondo. En este momento, con el lento crecimiento y con la baja presión tributaria, obviamente es necesario de ingresos fiscales. Y entonces es entendible. O sea, para poder gestionar el Estado y para poder mantener un poco la salud, la educación, se necesita de ingresos públicos, y eso está bien. Pero también se necesita poner condiciones para que lleguen las inversiones. Y entonces justo esa es la segunda que le quería preguntar. Hace en fines de la primera década de este siglo, 2008, fue, la Universidad Andina de acá de Quito fue sede de un congreso mundial de una de esas grandes redes académicas globales. La universidad básicamente prestó el espacio, pero el tema central del encuentro fue 4 o 5 días, donde había China, Sudáfrica, Japón, Corea, delegados de todo el mundo, africanos, ¿no? Una de las conclusiones a las que se llegó, señores, la carrera hacia el fondo, la firma de la carrera hacia el fondo, que no es otra cosa, para que entiendan nuestros oyentes, rebajar, darles terreno gratis por 100 años, exoneraciones tributarias, exoneraciones de aranceles, etcétera, una serie de beneficios, no es la panacea, no atrae las inversiones que efectivamente sean útiles para los países, y segundo, los tratados bilaterales de inversiones tampoco, no son garantía de todo. Entonces, una vez más, esta polarización ideológica en la región lleva a satanizar la una o la otra posición, y entonces a apostar ciegamente a esos tratados bilaterales de inversión. Los países que más inversión extranjera directa reciben en el mundo, Brasil, China, India, no tienen tratados bilaterales de inversión, se oponen a esos tratados, lo dijeron ese día, en ese evento. Entonces, la cuestión de la minería, Perú ahora, Ecuador ahora, ¿ya? Básicamente el balance, la utilidad que eso deja, como usted lo ha señalado muy acertadamente, el desarrollo productivo en esos campos, tiene que dejar una distribución, una participación suficiente a los países, porque caso contrario, ¿cuál es el beneficio? Y ahí marcos institucionales, marcos normativos, marcos regulatorios son absolutamente necesarios, porque caso contrario los beneficios para los países receptores son mínimos. Bueno, y estamos hablando justamente de marcos normativos en la integración regional, porque para un país en particular es difícil articular, por ejemplo, en un mundo globalizado, una producción, por ejemplo, de un sector económico en donde ya las tecnologías de producción están bastante desarrolladas, y, por ejemplo, producir un vehículo eléctrico, una batería eléctrica para un país como Ecuador, como Bolivia, es imposible, pero en el marco de la integración regional sí es posible. Y déjeme, yo lo mencionaba. No, solo le articulo con lo que usted dijo hace un momento, que me parece brutal, importantísimo. O sea, ¿cuál es el diagnóstico que usted daría, así muy brevemente, de las cadenas regionales de valor en la comunidad andina? Digamos que la comunidad andina tiene un esquema interesante. Existe cadenas productivas en el sector cosmético, por ejemplo,
en algún momento existía un vínculo interesante en el sector automotriz. En los alimentos hay digamos, incluso en servicios, Sí. por ejemplo, imagínense ustedes, Ecuador no tiene, por ejemplo, toda la petroquímica, ¿verdad? Está muy desarrollada en Colombia, y Ecuador tiene una industria que tiene plástico, por ejemplo, y necesita de insumos intermedios como pueden ser los polímeros, los vinilos, y entonces Colombia tiene esos productos, ¿no? La industria alimenticia requiere, por ejemplo, para poder exportar una lata de sardina en salsa de tomate, Ecuador necesita, imaginémonos una lata de sardina, para hacer lata de sardina necesita las planchas del latón, y eso Ecuador no tiene una industria siderúrgica, por ejemplo, y entonces y necesita de sus vecinos, ¿no? Para poder asfaltar una calle, a lo mejor se requiere de que venga de la refinería de Talara de Perú, la brea, por ejemplo, porque acá no hay, y hay ciertas complementariedades. Entonces, cuando un producto como esa lata de sardina sale de Ecuador y llega a Estados Unidos, requiere de insumos que vienen o del Perú, o de Colombia, o incluso o la soya que viene y entonces para entrar a una producción integrada se necesita de varios países. Pero lamentablemente, para que esto se dé y se potencie más de las cadenas, más allá de las que existen, se necesita del diálogo y se necesita de un buen marco regulatorio. Vamos a hablar, por ejemplo, del caso de la electromovilidad. Digamos, ahora que se habla de la transición energética hacia una economía baja en carbono, todos los países del mundo, desde Europa y América Latina, están interesados, por ejemplo, en que sus transportes públicos sean menos contaminantes. Ya quisiéramos tener, digamos, buses eléctricos como tiene, por ejemplo, Bogotá. Bogotá tendrá más de 2.400 buses, y Santiago de Chile también tiene muchos buses eléctricos, pero lamentablemente esos buses eléctricos son proveídos por China. Hay algunas empresas que dan servicio de la carrocería, pero ¿por qué no dentro de la integración latinoamericana? Y ahí usted me habla de la integración andina. Imagínese usted que Ecuador tiene industrias de carrocerías muy interesantes. Ecuador tiene carroceros, o sea que puede perfectamente un vehículo puede ensamblarse con carrocería ecuatoriana, y con piezas y partes, componentes colombianos, ¿verdad? Y con motores eléctricos, qué sé yo, que pueden diseñarse y ser trabajados también en Colombia, por ejemplo. Si Bolivia tiene litio, ¿por qué no tener una fábrica de baterías eléctricas que yo no digo que esté en Colombia, pero puede estar en Brasil? Pero para que todo esto pueda darse se necesita de ciertas señales. El mercado necesita de ciertas señales y de cierto marco regulatorio que en este momento no existe. Es en ese sentido lo que yo planteaba, la cuestión de la coyuntura. O sea, indudablemente las visiones de mediano y largo plazo, si es que existen o si se las construye, tienen que partir de las condiciones que el presente plantea. Ayer, con el representante del sector empresarial que estaba en la mesa, conversábamos y le decíamos que frente a una situación, el Banco Central ha declarado en esta semana que el Ecuador entró en recesión, que ya estamos decreciendo en los últimos trimestres. Entonces, ese es un problema central que me parece a mí, y por ahí quisiera pasar al tema de empleo, que me parece que usted lo maneja también bastante bien, y es porque ese es uno de los problemas centrales de la economía mundial y de la región. La altísima informalidad de nuestros países, prácticamente 70 o en el mejor de los casos 60% de la población económicamente activa está en actividades informales. La ciudad del Alto en Bolivia no puede ser más clara. Entonces, la inteligencia artificial, la digitalización, los desarrollos tecnológicos más recientes de los últimos 10 años, diría, generan amenazas graves para ese sector.
Entonces, no, yo concuerdo plenamente con usted, pero ¿cómo armonizar las necesidades de generar empleo, por ejemplo, cuando usted tiene que la minería o incluso sectores tradicionales de nuestro país, como el agro, que es el mayor generador de empleo, están reduciéndolo? Entonces pasa a ser un desafío fundamental. Y allí, ¿qué puede decirnos la integración? Bueno, a ver, primero hablemos. Yo creo que aquí a veces soñamos despierto y pensamos que todo lo que está en la idea ya es la realidad, ¿no? Eso puede pasar con el tema del cambio de matriz productiva. Se tuvo unas maravillosas ideas y se pensó que estas ya eran fáciles de realizar. Colocamos la primera piedra de una gran empresa petrolera y ya pavimentamos el terreno, nos gastamos y ya la tenemos. Tenemos un astillero. O sea, bueno, yo diría que como idea está todo muy bien, pero en la práctica hay que ser pragmático, ¿no? Exige políticas de Estado. Como dice Carlota Pérez, son cuestiones no de una generación, al menos de dos. Entonces estamos hablando de 70 años. Son procesos a los cuales hay que apuntar como sociedad. Tenemos que buscar el cómo hacerla. Entonces ahí efectivamente la CEPAL promueve la iniciativa de clúster, que es que normalmente el sector privado tiene. Hay iniciativas de los empresarios que han surgido, y el Estado debería acompañarlas y debe buscar una buena gestión y gobernanza de esas técnicas, digamos, de esos proyectos, para poder promover la inversión, para poder darles el marco regulatorio adecuado y para poder juntar las iniciativas de un país con otro, y entonces en busca de qué, del mejor digamos resultado en una inversión, en un sector, y por qué no en el tema digital también pensar en positivo y no en negativo, porque uno puede decir, qué malo que la inteligencia artificial va a dejar sin empleo a tantas personas. Ok, muy bien, pero también la inteligencia artificial puede ser útil, ¿verdad? Por supuesto. O digamos, todos los cambios o toda la tecnología, por ejemplo, ¿por qué no poner un riego inteligente que permita que se optimice el agua? Hoy día que tenemos problemas con el agua que está, se ha hablado que no queremos la desertificación en las ciudades como Quito, como Bogotá, como La Paz, que ya tienen problemas de agua. Efectivamente, ¿por qué no las técnicas de cultivo sean técnicas que utilicen tecnología, que utilicen un sistema de drones, por ejemplo, para identificar ciertos lugares donde se puede hacer el riego o la fumigación, o por qué no tener, digamos, la tecnología satelital para identificar los cultivos, para hacer la trazabilidad de los cultivos. Todo eso visto en positivo es bueno. Obviamente, claro, si uno mira lo negativo dice, no, el empleo, y entonces la inteligencia artificial o la tecnología no es buena. Entonces es un instrumento, y la verdad que al igual que un acuerdo comercial, esto no es una panacea. O sea, al final lo que importa es la política pública, e importa que el sector público, el sector privado y la academia se articulen, y eso es lo que ha estado faltando. Yo creo que cuando en el Ecuador se plantea, por ejemplo, tener una constituyente en donde se sataniza la inversión privada y por ejemplo los acuerdos comerciales, y donde el foco se pone en la estabilidad política, y tenemos un Ecuador con un buen vivir de aquí para 30, 40 años, y entonces la certeza jurídica es que hay una constitución y que hay una estabilidad política y que hay un acuerdo social para poder mantener, digamos, vivo al país. Ok, muy bien, pero al sector privado eso no le fue suficiente. Fíjese usted que durante toda esa década la inversión americana se redujo, más bien hubo una desinversión privada, no vino inversión extranjera, y está costando reactivar la llegada de inversión extranjera, porque no hay condiciones, ¿verdad? Porque no se sienten cómodos los inversionistas. No es que vamos a darle el jamón y darle todo, pero sí por lo menos generar las condiciones para que haya una cierta credibilidad. Y luego déjeme decirle que también hay un tema que está en la base de todo esto que estamos conversando. De economía política. De economía política, que está en la base y que tiene que ver con la educación y tiene que ver con la formación familiar. Yo quizá voy a ser disruptivo, pero déjeme decirle, debe haber algunos estudiantes
educación primaria, estudiantes universitarios que estén escuchando. Entonces yo quisiera decirles que por favor se preocupen por aprovechar al máximo sus estudios, que estudien, el que está estudiando Derecho, que no busque obtener, digamos, un título con el nivel de estudios así, pensando después en ganar como así. O sea, que quiere ganar mucho, ¿verdad? Pero estudiando poco y preparándose poco. Lamentablemente le voy a decir que usted va a ser un abogado o un economista mediocre, que si en algún momento llega a formar parte de una empresa o de una iniciativa política, va a buscar aprovecharse, ¿verdad? Y va a buscar el que se mejore el bienestar de un pequeño grupo, y entonces van a reproducirse situaciones complicadas en donde, y la tenemos, ya conocemos de esto, conocemos que ha pasado en otros países. No voy a decir nombre de los países porque no quiero estigmatizar, pero es conocido que cuando no hay capacidad técnica, ¿verdad? Es difícil hacer las políticas públicas. Yo desde CEPAL lo puedo decir, me he encontrado con funcionarios internacionales, digamos, en los gobiernos, empleados públicos que no dan el ancho, que no conocen de comercio, que no conocen de integración, pero que están ahí, están nombrados. Entonces, es tremendo, y lo digo a título personal, ¿no? Entonces les quiero decir a estos, a los estudiantes que me están escuchando, por favor, preocúpese porque su título profesional tenga fondo, ¿sí? que no sea como, que tenga contenido, que no sea como un cheque sin fondo, porque de usted va a depender el futuro de una familia y el futuro de su país. Y yo les quiero decir que aquí, entre los oyentes, va a haber ministros, va a haber funcionarios públicos, y están llamados ustedes a tomar sobre sus hombros, ¿verdad? Algunos la empresa, ¿por qué no? Entonces yo creo que en la base de todo esto está también la educación, y también ahí tenemos un fallo tremendo, yo creo, cuando se busca dar la zanahoria, y a veces se necesita, por ejemplo, los estudiantes necesitan, no el palo, pero por lo menos una dosis de sacrificio que permita que los, digamos, claro, hay que sacar a la gente de la extrema pobreza y hay que hacer esfuerzos para que puedan comer y puedan, pero no darles el pescado, y parece que eso es un tema que está complicando a la región. O sea que... Para terminar, una pregunta genérica pero muy importante. La Universidad Andina Simón Bolívar ha tenido en los últimos 3 años una profesora visitante de Corea del Sur, que nos ha dado cursos sobre la economía, las relaciones internacionales, la inserción de Corea en la región asiática, etcétera, bien interesante. Y, por supuesto, profundizando en los elementos que explican el desarrollo de Corea, que pasa de ser la economía número 40 cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y Argentina era la 4ª o la 5ª, se invierten completamente los papeles, y hoy día Corea está entre los 8 primeros y Brasil está bastante más atrás. Digamos un poco más atrás que antes, pero Argentina por supuesto mucho más. Entonces, allí las lecciones del modelo de desarrollo asiático, de los milagrosos países asiáticos, los únicos que han logrado superar algo que se mencionó en el seminario, esta trampa del ingreso medio, es Corea y son los asiáticos, nos dan al menos 3 lecciones. Una, políticas de Estado mantenidas sistemáticamente durante décadas. Segundo, una interacción público-privada benéfica en la cual no se conceden beneficios sin evaluar los resultados. O sea, se da crédito, se da exoneraciones, pero se evalúa si los objetivos de creación de empleo, de generación de ingresos de divisas, de generación científico-técnica, se cumplen. Claro, no en 1 o 2 años, sino en un periodo más amplio. Nada de eso ha existido acá. La educación que usted señala ocupa igualmente un lugar central. Y eso es con un gran esfuerzo que los jóvenes, es ultra competitivo la educación privada y pública, particularmente pública en esos países. Entonces, me parece que esas lecciones dicen algo para la región. Sí, por supuesto, yo creo que estamos en la misma
Sí, la profesora tiene, digamos, tiene un punto muy bueno, y efectivamente se necesita de un buen plan, de planificación, claro. un plan de una buena evaluación del impacto de ese posible plan, y necesita también del capital humano que pueda desarrollar ese plan. Y en ese caso, pues en la planificación coreana se dan esas condiciones, y el sector privado y el público respetan la institucionalidad, y sobre todo que hay financiamiento también. Entonces, claro, se trata de buscar también a nivel nacional y regional, que esas condiciones puedan estar dadas para que se articule la inversión y, digamos, el desarrollo tecnológico en torno a... Y yo creo que la integración en línea tiene algunos sectores. Por ejemplo, el sector de cosméticos es un sector que está bien integrado, y hay, digamos, ejemplos buenos de cómo el comercio y la complementariedad entre los países puede ser promovido. Y claramente se necesita de mucho esfuerzo y de mucha voluntad política, pero también de apoyo empresarial. O sea, es imposible que un país se desarrolle con solo el esfuerzo estatal, ¿no? Y se pueden cometer errores en torno a la ideología, como por ejemplo, digamos, y aquí voy a ser bien duro, o sea, uno no puede por decreto mejorar el desarrollo productivo de una economía. O sea, no puede decir, ya, por decreto va a haber un aumento del sector automotriz, o el sector eléctrico va a ser eficiente, y vamos a transformar la energía en el país con esta inversión. No, se requiere también de un marco regulatorio, y se requiere también de las personas, que haya efectivamente un esfuerzo por evitar también la corrupción. Y cuando usted habla, por ejemplo, de la minería, efectivamente existe minería ilegal tremenda en todos los países andinos, y ¿por qué no se controla? Porque falta un buen marco regulatorio, falta una buena articulación, y claro, también tiene que ver con temas delictuales, pero hay también, digamos, buenas prácticas. Se nos decía el día de ayer cómo, por ejemplo, Brasil está controlando la minería ilegal y la tala de bosques de una manera radical, que tiene que ver con, digamos, en este caso, el utilizar la tecnología, pues, drones para identificar dónde está la actividad ilegal, y darle a estas personas un tiempo prudencial para que salgan, porque si no iba a ser bombardeado esa barcaza con la minería ilegal, y entonces, claro, se termina de raíz. Pero esto es imposible hacerlo si no hay una articulación, una decisión realmente política, y que esté avalada por, digamos, todo el sector público y el sector privado. O sea, a ver, ahora, con lo que acaba de decir, me permite formular una última. O sea, uno de los indicadores que muestra la profundidad de un proceso de integración, no es el único, por supuesto, no es el exclusivo, o es el porcentaje de comercio intrarregional. Si ponemos todos los procesos de integración del mundo, la Unión Europea está entre los 2/3 y el 70% del comercio intrarregional. 60. El ASEAN, por ejemplo, está sobre el 54%, o el de América Latina, 25. Que mayor tiene es SICA, el sistema de integración centroamericano, con alrededor de 25%. Mercosur, Comunidad Andina, CARICOM, estamos entre alrededor del 12-15%. Entonces ahí hay una brecha inmensa a la luz de todos los convenios, acuerdos, instrumentos, voluntad de comerciar entre nosotros. ¿Cree usted que algo que se habló también en el día de ayer, de esta especie de pragmatismo, de sinceramiento, de transparencia y de buena voluntad, puede encontrar segmentos del comercio, sea en el marco de cadenas regionales de valor, o de cadenas regionales latinoamericanas de valor, o de comercios bilaterales, algo que se evidenció con el COVID? O sea, los circuitos cortos de comercialización ganaron importancia. Entonces ahí, en principio, existiría un amplio espacio
no para una liberalización total y flujo de alimentos por el tema de seguridad alimentaria. A todos les interesa defender a sus propios productores, pero como para expandir el comercio realmente existente en la región. Y con eso termino. Sí, la verdad que en cuanto a... Es verdad lo que usted dice, la Unión Europea tiene un comercio regional entre el 60 y 70%, dependiendo del año, fluctúa, 65, qué sé yo. Los países de la ASEAN, me parece que es 25, ¿no? 40, pues si sumamos Japón, China, puede ser más grande el comercio, porque hay la gran fábrica Asia, que tiene cadenas de valor para toda Asia, y luego el TEMEC también tiene números altos. El comercio bilateral entre México, Canadá y Estados Unidos es alto, en torno al 40%, y en la región es bastante bajo, ¿no? Y efectivamente hay espacios, y para que esto se potencie, y ahí hay temas que son también parte de los pasivos, ¿no? Uno que sería el tema de la infraestructura y la logística. O sea, efectivamente hay problemas de infraestructura que hacen que digamos, entre Chile y Argentina, o sea, por ejemplo, incluso las condiciones climáticas o condiciones, digamos, la misma zona andina, es difícil la comunicación. Por ejemplo, perdón, ahí no cree usted que, por ejemplo, es imposible. Me recuerdo que el presidente Correa quería incrementar la compra de soya boliviana, pero era absolutamente antieconómico. El costo de transportarla de Bolivia acá era mucho más caro que el que venga la brasileña o la argentina o la norteamericana. Entonces hay rubros que simplemente son inviables, no pueden tener futuro, pero otros sí. Justamente, fíjese por qué para Ecuador ser parte de Mercosur es una mala idea. Por supuesto. Por temas económicos, porque económico y logístico. Porque Colombia es una buena proveedora de insumos intermedios para la industria plástica, para la industria de metalmecánica, para la industria del calzado, textiles. Había una buena relación entre la química, petroquímica, cadenas de valor, un poco con Perú, y entonces dejar el mercado andino para ir al mercado, para ir al Mercosur y tener productos que por supuesto compiten con los colombianos, que está muy bien, pero productos que el costo de transporte incrementaba porque no había carretera, había que tener que ir por barco. Entonces obviamente así inviable, porque encarecía el costo de producción, y encareció el costo de producción, aunque se recaude más porque se cobra aranceles más altos, porque el Mercosur cobra aranceles más altos a terceros países, al final el país terminaba siendo poco competitivo. Y entonces, para conectar su comentario, ¿no? Efectivamente, ese tema de la infraestructura es un tema clave que hay que resolver, pero también el tema de las barreras, de las medidas no arancelarias, porque una medida sanitaria y fitosanitaria puede transformarse en una barrera que en productos perecibles puede ser hasta del 100%. Exacto. O sea, que quiere decir que no te compren tu banano, tu camarón, bueno, eso por ese lado. Luego también otro déficit importante tiene que ver, y donde hay potencial, es en cuanto a la generación de cadenas de valor en sectores en donde cada país tiene su ventaja competitiva, comparativa, ¿no? Así es. Entonces, obviamente, por ejemplo, la agroindustria brasileña perfectamente puede nutrirse de productos primarios ecuatorianos, o poner inversión en Ecuador para producir, por ejemplo, para su mercado y para terceros mercados. Así es. O sea, ¿por qué no, el cacao es un buen ejemplo? O sea, el cacao puede ser distribuido de múltiples formas, ¿no? La barra de chocolate energético, cacao con maca, no sé, con rosas, con plátano, con manzana, hay una gran variedad de posibilidades para poder, integrar cadenas de valor. O sea, una bicicleta ecológica hecha con productos bolivianos, o la orfebrería boliviana, o servicios incluidos, pero para esto se necesita que efectivamente se abra los mercados y se reduzcan las barreras no arancelarias, que esas pueden ser el doble o el triple, y en alimentos pueden ser del 40%, y eso es un desafío tremendo, y ahí hay un espacio. Pero antes que eso, y lo vuelvo a ratificar, usted preocúpese porque
porque no le queden agujeros en su formación matemática, en su formación académica, porque eso es lo que va a hacer la diferencia el día de mañana. Un estudiante que pueda llegar a la universidad, la expectativa salarial y el impacto que tiene su vida laboral sobre la sociedad es más alto que si usted se queda en los últimos lugares, ¿verdad? Y no se forma. Por favor. Y luego también, a escala familiar, por favor, busque ser competente, responsable y honrado, porque uno de los temas serios que afectan a toda la región es la falta de honestidad, y esto tenemos corrupción rampante en muchos países de la región, y eso se resuelve con, digamos, honestidad y, bueno, poner codos y formarse bien. Listo. Muchísimas gracias. Como ustedes han visto, y se me han quedado un montón de preguntas en el tintero, espero y extiendo desde ya la invitación a José Elías Durán para hacer una próxima diálogo por Zoom o por lo que fuera, sobre todo cuando se realice ese evento que mencionó, que va a realizar CEPAL en octubre sobre empleo y comercio en la región con OIT. Me parece muy muy interesante porque son dos temas cruciales. Bien, agradecemos su participación. Efectivamente, nuestro objetivo o el objetivo de este programa básicamente es aumentar los elementos de juicio con los cuales los ciudadanos que escuchan puedan examinar los procesos que se desarrollan en la región y en nuestros países. Muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad.